Bienvenidos a este canal de peregrinaciones. Aquí iremos publicando periódicamente videos de peregrinaciones a lugares de culto cristiano católico en diferentes partes del mundo. Y damos inicio con una serie de videos de una peregrinación a Tierra Santa efectuada en el mes de octubre del año 2022. Como primer video te presentamos la visita a la Basílica de la Encarnación o de la Anunciación, ubicada en Nazaret, en lo que era la casa de María. Es importante señalar que casa de María hay varias. La primera, que es esta, es el lugar donde vivía María con sus padres San Joaquín y Santa Ana antes de desposarse con José. Luego está la casa de la Sagrada Familia, también conocida como la casa de José, y luego está la casa de María, donde ella vivió sus últimos tiempos aquí en la tierra antes de ser asunta al cielo. Al entrar a la Basílica de la Encarnación a la derecha, tenemos un claustro en cuyas paredes se encuentran mosaicos, pinturas y cerámicas con las diferentes advocaciones marianas que son veneradas a lo largo de todo el mundo. Cada imagen tiene un pequeño cartelito donde está el nombre del país en el que se venera dicha advocación. Algunos países se repiten porque tienen más de una advocación. En cuanto a los lugares santos, estos lugares son venerados desde los primeros tiempos del cristianismo. Ya en la época de la iglesia primitiva, los cristianos conocían estos lugares donde se desarrollaron acontecimientos importantes para nuestra salvación y empezaron a tenerlos como lugares de culto. Sin embargo, las construcciones comenzaron con las grandes construcciones comenzaron con la época bizantina, en tiempos del Imperio Romano. Fue el primer periodo de grandes construcciones en los lugares santos. Y el segundo periodo de grandes construcciones fue en el periodo de los cruzados. Por eso es común conseguir en estos lugares vestigios, bien sea de la época bizantina o de la época de las cruzadas. Il Signore anunció a María, después verbum caro factum est habitado. Entonces la oración del ángel. En las puertas del bronce tenemos diferentes representaciones de la vida de Jesús. Recordemos siempre una cosa, la devoción a María es siempre una devoción cristocéntrica. Siempre. Y aquí en Nazaret, se habla de la divinidad, como decía el Padre, ¿no? Se habla de la divinidad una divinidad que es donada, no es por nada, sino que es una divinidad donada. Y después ahí tenemos las diferentes fases de la vida de Jesús, Jesús trabajando, Jesús aprendiendo a rezar. Vamos a ver la coromota. Las tres. Las puertas de la basílica se encuentran adornados con relieves que relatan los diferentes momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo.
El muro que vemos al fondo es un muro que data de los tiempos de la cruzada, de la catedral que fue construida en los tiempos de los cruzados, por allá por el periodo que va de entre el siglo XI y el siglo XIII. Esta basílica consta de dos niveles. Este primer nivel donde se encuentra la gruta de la Anunciación y el segundo nivel donde está, digamos, propiamente la iglesia. Aquí podemos ver el muro de la época de las cruzadas y luego abajo donde está la gruta de la Anunciación encontramos restos bien de la época cruzada y de la época bizantina con algunos mosaicos. Ahí podemos ver la figura semicircular de un lugar de culto de la época bizantina, y en el centro, bien resguardado, está la gruta original donde el ángel se le anunció a María y que tiene una referencia de culto continuado, es decir, aquí es un lugar, este lugar es un lugar de culto desde el siglo II de nuestra era, desde mucho tiempo antes, y eso se sabe por los diferentes restos arqueológicos que se encuentran acá. Descendiendo por una pequeña escalera, accedemos a contemplar la gruta de la Encarnación, el lugar preciso donde el ángel Gabriel le anunció a María que sería la madre del Salvador. Del Evangelio según San Lucas. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Desde el siglo II este significativo lugar ha sido resguardado y custodiado por los cristianos. En el periodo bizantino se construyó la primera basílica, que posteriormente por diferentes conflictos fue destruida, y luego en el tiempo de los cruzados fue construida una segunda basílica que también fue destruida y de los que quedaron algunos restos. Esta basílica actual de la Encarnación fue construida ya en el año 1968 y consta de dos niveles. El nivel inferior, donde está la gruta de la Anunciación del Ángel, y el nivel superior al que se accede por una pequeña escalera. En el segundo nivel de la basílica podemos ver en sus paredes diferentes representaciones artísticas que reflejan los diferentes episodios de la vida de María Santísima, así como algunas advocaciones de gran importancia. En todo el frente del altar mayor
Y en la zona central nos encontramos con una especie de hueco que se dejó allí en la planta superior, desde donde se puede ver el nivel inferior, precisamente sobre la gruta de la Anunciación. Muy hermoso. Allí se puede contemplar desde arriba la gruta de la Anunciación. De mantener la misma lógica que vimos en Cana. Sucesivamente, ¿no? Ustedes escucharon, estaron la Basílica Bizantina. Qué bien hacían esos mosaicos que duran tanto, porque en Belén están muy completos. En Belén. Sí. Claro, también porque fueron cubiertos por la Sí. Basílica Justiniana. Cruzada. Justiniana. Sí. A la salida de la basílica, a un lado, nos encontramos con restos arqueológicos de lo que era el pueblo de Nazaret en los alrededores de la casa de María. Ahí podemos ver los diferentes restos. Y luego caminando tenemos un colegio franciscano. Es importante tener en cuenta que los franciscanos, aparte de ser custodios de los lugares santos, tienen colegios para atender a los cristianos de esta zona. La Orden Franciscana o Orden de San Francisco no solo son los custodios de los santos lugares, sino también ofrecen colegios para los cristianos, para los niños de familias cristianas, y también ofrecen trabajo a los cristianos de estos lugares que tienen algunas dificultades por ser una religión minoritaria allí. Entonces les ofrecen educación y les ofrecen también trabajo en las diferentes estructuras con las que cuentan los frailes franciscanos en Tierra Santa. A la salida de la Basílica de la Anunciación, pasamos por este colegio franciscano, que también es el convento donde habitan los frailes franciscanos de Nazaret, y llegamos a lo que es la casa de San José o la casa de la Sagrada Familia. Dice San José Sobre este lugar venerado por los judeocristianos en los principios del cristianismo como la casa de la Sagrada Familia de Nazaret, en la época bizantina se construyó la iglesia de la Nutrición, que fue destruida por los persas en el año 614, y después la reconstruyeron nuevamente los cruzados, dándole mayores dimensiones, pero fue destruida nuevamente. En el año de 1914 los franciscanos rehacen la iglesia cruzada con las mismas dimensiones y con la planta de la basílica en honor a San José. Cuenta con diferentes frescos que recuerdan los pasajes de la vida de San José y de la vida de Jesucristo en su tiempo de infancia y adolescencia. Se puede descender a la cripta, en donde se conserva un baptisterio judeo-cristiano y grutas que son de los primeros periodos. Allí podemos ver algunos vestigios que se relacionan estrechamente con el pensamiento judeo-cristiano. Por ejemplo, 7 peldaños que significaban el descenso y ascenso de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, y los dones del Espíritu Santo, frutos del bautismo. También un canalillo que representa el río Jordán, la piedra angular que es Cristo
y los recuadros del mosaico con los 6 primeros ángeles que acompañan siempre a Cristo Redentor. El día de un judío ortodoxo, de un judío religioso, ¿no? Sobre todo, con las influencias, para lavarse, consiste en convertirse en agua 3 veces y salir. Y esta es la limpia. Pero este es, evidentemente, se ve después transformado por los mosaicos en un bautisterio, un periodo bizantino. María Gracia. ¿Dónde está María Gracia? Ahora terminamos este video invitándote a que te suscribas a nuestro canal, le des clic a la campanita para que te salgan todas las notificaciones y te dejo con unos clics de una ceremonia que se hace algunos días de la semana muy hermosa, que es el Rosario a San José en la casa de José de la Sagrada Familia en la Carpintería de José. Perciò, per l'intercessione di San
أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. في السر الثاني لنتأمل القديس يوسف الساجد الصامت لولادة يسوع من مريم العذراء في بيت لحم. Nel secondo mistero contempliamo San Giuseppe, adoratore silenzioso della nascita di Gesù a Betlemme dalla Vergine Maria. Angelus Domini apparuit et somnis Iosef. Ut Maria nobimiteretur Deo. Ave Iosef, gratia dives, Dominus tecum, benedictus tu inter viros, et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Santa Maria, Dei, ora pro nobis peccatoribus, Iosef, fili David, non
Joseph, gratia dives, Dominus tecum, benedictus tu inter vires, et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancta Joseph, Pater tuius et Filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pariet autem Filium, et vocabis nomen eius Iesu. Iste salvatage oculum peccatis eorum. Ave Joseph, gratia dives, Dominus tecum, benedictus tu inter vires, et benedictus fructus ventris Mariae Iesus. Sancta Joseph, Pater tuius et Filii Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis gloriose Patriarca Sancte Iosef, Uniti et dicam promissionibus Christi. oremus. Sanctissime Genitrixis Tuae sponsi patrocinos sufulti, rogamus Domine et clementiam Tuam, ut corda nostra facias tereda cuncta despicere, acte verum Deum perfecta caritate diligere, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et saecula. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et saecula. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescante. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, per intercessionem Beati Iosef, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace. Deo gratias. Ti saluto San Giuseppe, immagine di Dio Padre. Ti saluto San Giuseppe, tu sei Padre di